Muy buenos días, mi nombre es Tibisay Torres, soy cursante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el objeto de esta presentación es cumplir con una evaluación establecida en el módulo de Informática 3, el cual se refiere la actividad en particular al desarrollar el contenido referente a la importancia de la aplicación de la Ley de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. La Ley de Firma Electrónica y Mensaje de Datos es una consecuencia directa de los procesos de globalización. Como bien es sabido por todos nosotros, el avance tecnológico a nivel mundial ha sido realmente impresionante, lo que generó que muchas legislaciones en muchos países se vieran en la obligación de crear un ordenamiento jurídico específico para estas áreas. ¿Por qué? Porque el tratamiento que ellas tienen es bastante especial y es específico, y no estaba contenido como tal dentro de la legislación específicamente venezolana. ¿Cuándo sucede la inclusión de estos elementos electrónicos específicamente a los mensajes de datos y las firmas electrónicas? El legislador venezolano realiza en el año 2002, específicamente el 28 de febrero del 2002, según Gaceta Oficial número 37.148, el decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. El objeto principal de esta ley es el siguiente, me permito leerlo textualmente. Artículo 1. El presente decreto ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligente en formatos electrónicos, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación y a los certificados electrónicos. ¿Qué sucede específicamente sobre los mensajes de datos y en particular de las firmas electrónicas? Que ante una disputa no eran considerados elementos probatorios ante un juicio. A través de lo establecido en esta ley, todos los mensajes de datos y las firmas electrónicas de estos mensajes son válidas como elemento probatorio ante un juicio. En esta ley, además, podemos contener en su artículo 2 las definiciones de personas, mensajes de datos, firmas electrónicas, destinatarios, proveedores de servicios de certificación y la inhabilitación técnica. Esta ley consta de 10 capítulos en particular. Así tenemos en su capítulo 2 que habla de la eficiencia probatoria. A través del artículo 4 le da a los mensajes de datos y a estas firmas electrónicas un carácter de elemento probatorio ante un juicio. En su capítulo 3 tenemos la emisión y recepción de los mensajes de datos. Existe unos lineamientos específicos para ello. En el capítulo 4 está dedicado específicamente a las firmas electrónicas de datos. Aquí hablamos de la certificación y algo muy interesante que es la sana crítica. Como es algo novedoso que aún no fue en el año 2002 la promulgación de este decreto, sigue siendo algo novedoso y se le atribuye o se le da a los jueces que tengan los casos en las áreas administrativas en particular el procedimiento de sana crítica. Este procedimiento de sana crítica se refiere específicamente al poder que se le otorga o a la facultad que se le otorga al juez según sus experiencias y según su especialización, dar los fallos ante un juicio de esta categoría. El capítulo 5 se habla de la creación de la superintendencia y la superintendencia de datos, la superintendencia de servicios electrónicos se crea como un servicio autónomo presupuestariamente hablando, administrativa y financieramente. Y el objeto de la superintendencia es acreditar, supervisar y controlar los términos previstos en este decreto en relación a los mensajes y las firmas electrónicas de datos. En el capítulo 6 hablan de los requisitos de los proveedores. Cualquiera no puede ser proveedor. Para ser proveedor tiene que cumplir los lineamientos establecidos en este capítulo. Y muy interesante el capítulo 7,
¿Por qué? Porque ahí habla de las certificaciones de estos datos, de estos certificados electrónicos, para que puedan ser considerados elementos de prueba. En el capítulo 8 se habla de las sanciones que se les van a ejecutar a los proveedores de servicios de certificación. ¿Cuáles serían las circunstancias agravantes y las atenuantes? Y en el artículo 49, justamente de este capítulo, encontramos lo siguiente, lo que son los procedimientos administrativos, que textualmente establece lo siguiente. Para la imposición de las multas previstas en los artículos anteriores referidos a las sanciones, la Superintendencia de Servicios Electrónicos de Datos aplicará el procedimiento administrativo ordinario establecido en la LOPA, o sea, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo cual son unos procedimientos muy específicos que establece esta norma. También es interesante resaltar que para el año 2004, el 14 de diciembre de 2004 específicamente, en Gaceta Oficial 38.086, se publica el reglamento parcial de la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que tiene por objeto principal desarrollar la normativa que regulará la acreditación de los proveedores de servicios de certificación, de los registros de auditores, así como los procedimientos de seguridad de conformidad a lo establecido en la ley. Me resultó bastante interesante dentro del proceso de investigación hacer el comentario referente a una sentencia del Tribunal Supremo con fecha 12 de febrero de 2008, el cual se refiere justamente a la acreditación de estos mensajes electrónicos, de estas firmas electrónicas de datos. La disputa fue la siguiente: las demandantes eran PDB Informática y Telecomunicaciones contra la firma Intensa Informática, Negocios y Tecnologías S.A. Para hacerle un resumen de los hechos, la empresa PDB Informática emite 5 mensajes de datos promovidos remitidos como correo electrónico, en donde se especificaban los puntos a tratar de la Junta Directiva de Intensa. En estos puntos, el más resaltante de ellos era justamente la extinción de la empresa como tal. ¿Qué sucedió? No hubo respuesta a estos 5 mensajes electrónicos y ninguno de los accionistas se apersonaron, la Junta Directiva, a estas reuniones. El fallo del Tribunal Supremo en aquel entonces fue que estos mensajes de datos lamentablemente no eran una prueba fehaciente, no podíamos considerarlos como una prueba documental, tal como le establece el Código de Procedimiento Civil, por la sencilla razón que no tenían la certificación como tal que la acredita la superintendencia. Y esta certificación era imposible que la tuviesen estos mensajes electrónicos debido a que para el año 2001, lamentablemente, no existía todavía la superintendencia, que es la encargada de realizar a través de unos procedimientos normales establecidos tanto en la ley como en el reglamento del 2004, cuáles son los procedimientos para lograr la certificación de estas firmas electrónicas. Por lo tanto, aunque la defensa llamó a la sana crítica del juez y trataron de interponer varios procedimientos para que estos mensajes electrónicos pudiesen ser válidos como prueba, como elemento de prueba, no sucedió así. Sencillamente porque para la fecha en que sucedieron los hechos, la Superintendencia de Datos no existía en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por su valiosa atención, esperando haber cumplido con el objetivo establecido en Informática 3. Buenas tardes.